Ahora nos vamos a la ciudad de Santa Fe, allí está nuestra compañera Ivana Fuchs, porque mes de julio, mes de paritarias en la provincia de Santa Fe, se retoman las negociaciones. Ivana, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. ¿Cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, y una negociación paritaria que va a estar inserta en este escenario que vos acabás de describir en términos macro, de una economía que presenta algunas señales de mayor estabilidad respecto de lo que había sido el primer semestre, sobre todo si tenés en cuenta la variable de la inflación, una inflación que tendió hacia la baja, que no sabemos muy bien si se va a estabilizar o no y en cuánto se va a estabilizar, pero que claro, ahora presenta otra vez esta incertidumbre respecto de la cuestión cambiaria, monetaria. Bueno, es un elemento que se va a tener en cuenta indudablemente para esta discusión que se va a reanudar. Arranca julio, arranca este segundo semestre y se reanuda la discusión paritaria en la provincia. Ayer lo había anticipado el propio gobernador, hoy lo ratificó el ministro de Economía, Pablo Olivares. Seguramente en los próximos días se va a estar formalizando la convocatoria otra vez a docentes y estatales para retomar esta discusión, para definir la política salarial de la segunda mitad del año. Bueno, con varios interrogantes, digo, más allá de estas variables macroeconómicas. ¿Qué tipo de acuerdos se van a poder cerrar teniendo en cuenta que toda la primera parte del año implicó una discusión casi abierta de manera permanente? Tuvimos acuerdos mensuales, bimestrales y el último, el más largo, fue apenas trimestral. Y en segunda instancia, si tenemos una inflación hacia la baja y se estabiliza, ¿puede volver la cláusula gatillo? Bueno, esta fue una de las consultas al ministro de Economía. Olivares descartó categóricamente la posibilidad de volver a la cláusula gatillo y lo expresaba de esta manera. Hemos tenido un registro que en nuestro país, y en boca del presidente, estuvo al borde de una posible inflación desbocada, o inclusive utilizar la palabra más, una hiper, pero lo dicen ustedes. Entonces, en un escenario así, atar cualquier variable, un contrato cualquiera, ya sea cualquier tipo de contrato que uno haga, atándose estrictamente a lo que acontezca, mientras existan riesgos latentes de una hiperinflación, es tremendamente imprudente, porque en el fondo uno es custodio de fondos públicos. Entonces, una cuestión es ir negociando teniendo en cuenta cuál fue la evolución de la inflación para que el trabajador no pierda, y si eso uno tiene que poner los esfuerzos de gestión, de redoblar apuestas, de destinar horas a la negociación, que no es fácil, pero hay que hacerlo. A veces es preferible a atar el resto de los destinos de los ciudadanos, los 3,5 millones de santafesinos, a una situación que puede significar muy gravemente para el Estado, como es atar la vinculación de cualquier sea de alquileres, o sea también un contrato de cualquier suministro, o inclusive los salariales, que sea automáticamente atado a la evolución. Este mes vamos a estar convocando, como hemos acordado en la última paritaria, estar reuniéndonos en las próximas semanas, que lo va a convocar el Ministerio de Trabajo, para poder retomar el diálogo, sabiendo que el último incremento impactó en los sueldos que se están pagando justamente estos días. Estos días se está concretando el último aumento acordado, y esto muestra la voluntad de un gobierno. Estar pagando un aumento y al mismo tiempo estar hablando de que se va a convocar. Esto tampoco es común en todo el país, pero nosotros vamos a honrar esa definición. Siempre el objetivo es cuanto más largo el plazo sea para que el acuerdo, mejor. El problema es que ese plazo sea acorde a los intereses o las posibilidades de ambas partes. Un plazo largo en una situación inestable de mucha impredecibilidad implica que alguna de las partes pueda llegar a una situación de haya un acuerdo que pueda tener tensiones. Uno, por un lado, no poder cumplirlo si es que lo tiene que pagar, o alguien que acordó un porcentaje que luego es superado por la inflación. Bueno, estos son algunos tips, Eve, si querés, o parámetros que me parece van a asignar un poco la discusión que se viene. Apostar a acuerdos largos, dice Olivares, sería siempre lo más deseable, pero claro, seguimos en un contexto de incertidumbre, de inestabilidades quizá más atenuadas, pero inestabilidades al fin, que si haces un acuerdo largo también puede implicar un perjuicio para alguna de las partes. Tremendamente imprudente sería desde el punto de vista de Olivares incluir la cláusula gatillo en una negociación salarial, más allá de esta cierta calma que pareciera haber, insisto, sobre todo en términos de la variable inflación. Hay mucha incertidumbre desde su punto de vista todavía como para someter el tema salarial a una actualización automática a través de la
la cláusula gatillo. Bueno, y a partir de los próximos días entonces, la expectativa por saber cuándo se formaliza esta convocatoria a docentes y a estatales, si querés, o si de alguna manera lo podemos encuadrar de este modo, con este dato a favor del gobierno, que lo marcaba Olivares. Los 2 últimos meses, el aumento otorgado por la provincia estuvo por arriba de la inflación que terminaron midiendo o que se terminó registrando en los respectivos periodos. Esa es una suerte de carta a su favor que tiene el gobierno y con la que seguramente se va a sentar a la mesa con los gremios cuando se reanude la paritaria, seguramente a mediados del mes de julio. Ivana, hoy hablaba con un referente del sindicalismo de la docencia en la provincia de Santa Fe y me decía, nosotros vamos a solicitar un 20% de incremento sobre lo que ha sido el salario del mes de junio. Evidentemente es un porcentaje que va mucho más allá, por lo menos de lo que ha planteado o ha dejado estas declaraciones del ministro Olivares. Pareciera que estamos hablando de números muy distintos, ¿no? Sí. Bueno, tengamos en cuenta, Eve, que durante toda la discusión paritaria del 2024, el gobierno tuvo una posición respecto de sobre la base de qué otorgar un aumento y los gremios tuvieron otra. Los gremios siempre fundaron sus peticiones para que fuesen las actualizaciones en función de la inflación. Y el gobierno siempre sostuvo que iba a cambiar el criterio o la lógica que había tenido, por ejemplo, la gestión anterior, y ya no iba a ser un aumento en función de la inflación, sino en función de su recaudación. Y esto es lo que vino pasando. Por eso, si vos hoy sumás los aumentos otorgados y los comparás con la inflación acumulada, más allá de esta cuestión circunstancial de los 2 últimos meses, vas a tener una inflación que estuvo por arriba de los aumentos otorgados. Es legítimo que el sindicato pida un 20% de aumento si entiende que con eso se ayornan los índices inflacionarios, pero el gobierno da la sensación de que se va a sostener en esta tesitura de otorgar aumentos sobre la base de su recaudación. Hay un compromiso público hecho por Puyaro que tiene que ver que cuando se lograra una recomposición de las finanzas, esa suerte de desborde o de mejora o de derrame iba también a llegar en términos proporcionales a los trabajadores. Bueno, está todo por discutirse. Hay un escepticismo, incluso te diría, Eve, respecto en este caso de las propias autoridades del Ministerio de Economía de la provincia, y digo porque esto tiene que ver también con la recaudación, sí, claro, respecto del crecimiento de la reactivación económica del país y de los brotes verdes. Hoy Olivares dijo: soy escéptico, tengo mis dudas respecto de que esta recuperación se pueda dar en el segundo semestre, así que me parece que ese dato también te va a marcar a vos la oferta que puede hacer el gobierno. Más que generosa, yo creo que va a ser muy prudente todo aquello que ponga en términos de propuesta salarial el gobierno sobre la mesa paritaria a partir de las próximas semanas. Gracias, Ivana. Importante esta declaración, que decía, gracias, Ivana, volvemos en cualquier momento. El ministro Olivares, ¿no?, sobre la recuperación de la economía argentina, esta B corta que decía el gobierno nacional, que no la ven ni siquiera las autoridades entonces de la provincia de Santa Fe. Pero nos quedamos con el tema paritario. Entonces, julio es el compromiso para volver a llamar a los docentes y a los estatales. Todavía no está la fecha, pero sí reiteramos el compromiso de las autoridades de debatir, discutir cuál va a ser el incremento para los próximos meses.